Buenas tardes a todos, son las 4 de la tarde con 16 minutos en este último día de junio del año 2021. Como todos los miércoles estamos en una nueva edición de Ley de los Datos de la Inteligencia Artificial, como siempre con Ricardo Baeza Jace, desde algún lugar de los Estados Unidos. Buenas tardes, Ricardo, ¿dónde estás? Estoy en Portland, Maine, con 34 grados de calor y una tormenta eléctrica, así que Y aquí espero que no se pierda internet. Oye, aquí en Santiago ha hecho un frío de aquello. Y desde Londres está nuestra invitada hoy día, Inma Martínez. Ella es científica de inteligencia artificial, una intrépida tecnóloga pionera de transformación de la humanidad en una sociedad digital, emprendedora que exploró la potencialidad de la innovación siempre hacia adelante para lograr el máximo beneficio para todos los interesados. Inma, leí tu presentación en tu sitio web, que es inmamartinez.io. Sí, en efecto. Muchas gracias por estar aquí, aunque sé que es un poco tarde para ti, en Londres. No, un gusto siempre, un gusto trabajar y participar, y gracias por invitarme. Sí, no, y para ponerlo en contexto, nos conocimos con Inma porque los dos somos miembros del Consejo Español de Inteligencia Artificial. Ahí nos conocimos y tomamos distintos ángulos del problema. Y bueno, y queremos hablar de esos ángulos que Inma entiende, que yo no entiendo y que son muy importantes para la gente y para la sociedad. Así que antes de que comenzar a hablar del tema, ¿por qué no nos cuentas un poco? Porque tú no estudiaste computación, tú estudiaste algo más humanístico. Entonces, ¿cómo llegaste a la inteligencia artificial? Porque eso no es lo normal. Bueno, yo en el colegio, en el instituto, estudié matemáticas, ¿sí? Pero luego decidí hacer una carrera liberal y estudié literatura y contracultura, y me dieron una Fulbright para ir a Estados Unidos y escribí mi tesis doctoral sobre la contracultura norteamericana. Y me acuerdo que fui a entrevistar a gente como Hunter Thompson y Tom Wolfe, a sitios raros. Norman Mailer en aquella época era profesor en Georgetown. Pero la vida me cambió y me metí en un banco llamado Goldman Sachs en el año 92 y me convertí en un quant. Tú sabes que los bancos en aquella época, tú entrabas por la puerta y ellos te entrenaban como un soldadito para aprender lo que ellos querían que tú aprendieras y lo que ellos querían que tú hicieras, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía un talento para hacer modelitos de predicción y ver cosas donde no las ve nadie. Y entonces, pues eso me ayudó mucho para descubrir, bueno, al principio eran estadísticas y análisis de datos, ¿no? No era una inteligencia de un modelo inteligente, ¿no? Pero cuando me cambié de sector y entré en el mundo de las telecomunicaciones en el año 97, en aquel momento era el momento del Internet. Y me acuerdo que entré en el equipo de estrategia y me dieron el Internet como lo que no quería nadie en el equipo de estrategia. ¿De qué compañía estamos hablando, Inma? Cable and Wireless. En el Reino Unido, entonces. En el Reino Unido, pero la gran telco, Cable and Wireless, ellos tenían las PTTs de Australia, de todo el Caribe, de Hong Kong Telecom. Era una mega teleco. Hasta compraron a MCI WorldCom en Estados Unidos. Me acuerdo de eso. Entonces, ellos de repente eran los dueños del cinturón digital alrededor del mundo, pero nadie usaba el Internet porque era una cosa nueva, ¿no? Y entonces el CEO, Dick Brown, un americano que llegó como primer CEO americano, eran todos antes Lord algo, Lord aquello, el primer gringo que llega allá revolucionando, me dijo, ¿tú quieres lo del Internet? Y entonces, como Goldman Sachs era un banco que, bueno, nosotros participamos de muchos de los experimentos que se hicieron en el CERN en los años 90 sobre el Internet, ¿no? Era un banco que participaba de ese research, de esa investigación. Yo uso el Internet desde el año 92. Goldman tenía una intraweb, los primeros browsers Alta Vista, que las páginas descargaban poco a poco, de arriba abajo. Uno se podía hacer un café y una pizza hasta que la primera homepage caía. Entonces, él me dio el Internet porque sabía que yo venía de ahí, ¿no? Y entonces, inevitable,
me di cuenta de que el Internet iba a ser algo no fundamentalmente en los ordenadores, sino en los móviles. Y entonces me puse en contacto con Nokia, con Ericsson, con todos estos manufacturadores de teléfonos y dije, oye, esto del WAP que estáis haciendo, ¿qué es? Y me metí. Entonces se me considera una de las pioneras en el Wireless Access Protocol, que era el Internet de los móviles. Y dejé la empresa, me hice emprendedora. Y entonces en mi empresa, en mi primera startup, montamos el primer sistema de inteligencia artificial para personalizar los primeros portales de Internet móvil, para hacerlos genuinos. ¿De qué año estamos hablando, Inma? El año 2000, el año 2000. ¿Después de la burbuja o antes de la burbuja? Antes, la burbuja fue en el 2002. ¿No fue en el 2000? Bueno, el 2000, la burbuja económica. Fue el 2000. Porque a mí me pilló intentando financiar la empresa con capital riesgo, con venture capital, y la burbuja estalló en marzo, pegó otro trancazo en septiembre y yo cerré el dinero que necesitaba, cerré 5 millones de libras, que eran como unos 9 millones de dólares, en noviembre, el día de San Andrés, 30 de noviembre del 2000. Y me acuerdo que fue un bombazo porque todo el mundo decía, esta gente que han hecho para que les den tanto dinero cuando todo ha reventado. Lo que reventó fue el .com, o sea, las websites, pero nosotros veníamos en otra nueva galaxia, los móviles, el Internet de los móviles, y yo había montado una cosa de inteligencia artificial, que era un sistema de personalización, con lo cual nos salvamos. Muy bien. Pero bueno, era un mundo increíble, un mundo, como tú bien recuerdas, Ricardo, éramos muy pocas personas creando innovación tecnológica. En aquellos días uno se conocía por nombre. Sabías quién estaba haciendo esto en Francia, quién estaba... Y porque todos éramos un puñado de gente trabajando en el mismo paradigma, ¿no? Ahora todo el mundo es emprendedor, miles de emprendedores, pero en aquellos días era una cosa muy rara, muy rara. Así es. Oye, y qué terrible era el servicio WAP, era realmente malito. Pero era terrible porque los operadores de Teleco no habían desplegado ni 2G, aquello era 1G. Y la gente había montado unos servicios fantásticos con XML, que era como el HTML de las websites, pero los telecos no nos daban conectividad, se caía todo. Por eso la industria pues se paró en el 2002 y hasta el 2006, 2007 no volvió a recuperarse. Nosotros tuvimos la suerte en Chile, yo trabajaba en Copesa en el 2000, creo que fue el 2001, que levantamos un sistema de información para Smartcom, que era una compañía en esa época de telefonía, y la gente a través de WAP podía seguirlo. Nosotros hacíamos actualizaciones de los goles con mi gran amigo Alfredo Morgan y Rodrigo Guayquil. Te estoy hablando de haber sido el año 2001, 2002, realmente no lo recuerdo. Pero en su momento funcionaba muy bien porque ese sistema WAP, ¿te acuerdas que hubo un tiempo las PAL Pilot que estuvieron muy de moda? Sí. Asistente, para esos servicios y dispositivos el WAP funcionaba perfecto cuando había conectividad. Exacto. Ya que estamos contando historias, yo empecé a usar correo electrónico en el 85 y a internet en el 86 cuando empecé mi doctorado en Canadá. Y que mucho antes que cualquier persona en España, Latinoamérica. Sí. Porque solamente estaba en los países más desarrollados en ese momento, en los años 80. Pero ahí usaba y otra cosa, pues no usaba ahí internet. No, internet. En el Canadá era internet. Ya existía todo lo que era el partido con ARPANET y ya se convirtió en internet. Pero la conexión con Chile era Bitnet. Sí, pero claro. En Canadá yo usaba internet como era hoy en día. Era internet, pero todavía no existía la web. Y si uno se conectaba por Gopher, por Archive, ¿te acuerdas? La web comenzó en el año 91, fue el primer servidor web que hicieron en el CERN, aunque la idea es de los años 89. Y bueno, tú sabes que en el TCC, en la Universidad de Chile, se hizo el primer servidor web de Latinoamérica el año 93. Claro. También fuimos ahí pioneros. En la internet, cuando uno se conectaba por Gopher, Verónica y los grupos de usuarios, era otra cosa, otro mundo que quedó atrás. Sí. Hace muchos años, estamos hablando, resulta que le iba a comentar que se acabó este año,
porque ya de mañana partimos la parte final del año, pues ya mañana en julio es la segunda parte del año, con un nuevo virus dando vuelta, que no es el mismo virus, con una variante Delta que tiene nombre de ciencia ficción thriller. Sí. Inma, ¿cómo has visto desde tu inicio en la tecnología lo que estamos viviendo hoy? ¿Te lo imaginaste así, este mundo de teleconferencias, teletrabajo, conectividad móvil en todas partes, miles de cámaras vigilándonos en Londres que las tuvieron que sacar, pero ¿la han sacado en Londres las cámaras de vigilancia? No, sí, seguimos teniendo las mismas CCTV, las mismas. Es una cosa inglesa. Ellos las han implantado hace mucho tiempo y luego lo que ocurre es que cuando te pasa algo y dices, a mí me robaron el bolso, había una cámara, quiero ver lo que hay. Nadie sabe a quién pertenece No, es de la policía, no, es el de la localidad, de la alcaldía, no, nadie sabe nada. Cuando te pasa algo que dicen, los tomaron en cámara, vamos a mirar las cámaras, a ver si se ve al tipo este. Nadie ve a nadie. Entonces, bueno, es una cosa, un chiste inglés, ¿no? Pero yo sí tuve una visión y me acuerdo que en el año 98 había una señora, una analista muy famosa en Morgan Stanley, que era Mary Meeker, y fue la primera analista que hizo un reporte sobre el Internet como sector. Y fue un bombazo y Wall Street se puso loco. Y luego ella sacó el Internet en Europa. Y cuando escribió el Internet sobre Europa, ella tenía un parrafito que nada más puso Ericsson, Motorola y Nokia están desarrollando un protocolo de datos que va a permitir que los móviles puedan transmitir a 56 kilobits por segundo. Eso era todo. Pero como yo trabajaba dentro de una teleco, yo sabía lo que eran 56 kilobits por segundo. Es la velocidad de un fax. Sí. Y yo dije, ¿qué? ¿Que un móvil va a sacar cosas como en un fax? Y ahí fue cuando yo me puse loca. Entonces empecé a llamar, a ver dónde está Nokia en UK, dónde están los de Ericsson, quién es el que lleva esta cosa del WAP. Entonces yo me busqué la vida por ver, oye, ¿qué están haciendo? Yo quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces, en aquellos años, 98, 99, yo veía que el futuro era como lo tenemos ahora, porque lo veía. Cuando uno es emprendedor, uno ve lo que puede ser la potencialidad de las cosas, ¿no? Y por suerte también las páginas web eran un poco más chicas que las páginas de un fax, que las imágenes de un fax. Si no, habría sido terrible. O sea, nadie lo habría usado. No, y por eso la startup nuestra lo que hacía era, si una persona se va a meter en la página de, por ejemplo, Yahoo Finance en WAP, que tenían un WAP ellos, ¿vale? Eran links, enlace, y tú tenías que ir con el botonito, scrolling, vale, ya tengo lo que yo quiero, ¿no? Entonces dijimos, esto es demencial, porque las pantallitas de los móviles en aquellos días eran pequeñitas, y tenían los menús como si fuera de un ordenador, una página web grande. Entonces, el sistema de AI que creamos reordenaba los enlaces basándose en lo que tú siempre estás buscando. Entonces, si nos dábamos cuenta de que esa persona siempre buscaba primero este tipo de cosas, luego la noticia, luego el fútbol, pues se lo reorganizamos personalmente. Y eso era lo que montamos. Era un algoritmo de filtro colaborativo, ¿no? Porque en aquellos días, exacto, los primeros sistemas de inteligencia artificial eran bases de datos de objetos orientados, ¿no? O sea, esto no era deep learning. Pero bueno, daba el resultado, ¿no? Daba sus primeros resultados. Y bueno, como Ricardo y yo compartimos muchas veces, la inteligencia artificial es un cosmos. Hay miles de sabores, hay miles de prácticas, hay miles de protocolos. Uno puede entrenar a una máquina a que haga algo y que tenga inteligencia de miles de maneras. Hay librerías de algoritmos, hay como 187 o 192 algoritmos ya clasificados, tienen su nombrecito, hacen esto, hacen lo otro, son los de clusters, los de redes neuronal. Esto es una especie ya de tarta que todo el mundo lo sabe hacer. Lo que pasa es que requiere saber
qué hay que hacer y hacerlo con cuidado y teniendo en mente muchísimas repercusiones, que es lo que está pasando ahora. Ahora, Ricardo lo puede explicar mejor que yo. Ahora la cuestión no es si podemos hacer algo con la inteligencia artificial, es cómo lo vamos a hacer para hacerlo bien y para que sea una cosa con ética y que proteja a la gente y que no la abuse. No Entonces, es ya si podemos. Entonces, la primera pregunta es si debemos. Si debemos hacerlo, aunque podamos, Sí, como que le preguntaba a Daniel, reconocimiento facial, ahí que alguien lo está guardando, nadie sabe quién, pero en Londres alguien lo está guardando y en algún momento puede ser usado en contra de las personas. Pero hagamos un salto, ya hablamos un poco de la historia, gracias por contarnos un poco tu experiencia, que siempre es muy interesante. ¿Por qué nos cuentas ejemplos más recientes de cómo ha impactado la inteligencia artificial la industria, la empresa? Es decir, si tienes algún caso de uso que te guste a ti, que sea un ejemplo que te guste usar, puede ser de éxito o de fracaso, porque creo que uno de los problemas es que no hablamos mucho de los fracasos, nadie sabe de los fracasos y hay muchos más fracasos que éxitos, y uno aprendería mucho más de los fracasos porque aprendería, por ejemplo, a no hacer esto de nuevo, que es lo que uno aprende con los errores propios, no volver a hacer esto. Pero sí, nadie le gusta hablar de los fracasos, pero si tienes algún ejemplo, por favor. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, que nunca nadie habla de los fracasos, pero para hablar de los fracasos tendríamos que hacer un programa de autoayuda y de venta de humo digital. Ya, pero además tendría que ser, tendría que ser de unas 6 horas también el programa. Claro. No hablemos de fracasos. A mí siempre me gusta hablar de que la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta, te ayuda a hacer cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Son principalmente 5 cosas. Te ayuda a detectar cosas que tú no sabes que están pasando. Te ayuda a optimizar procesos, hacerlos mejor, con más precisión, menos errores. Te ayuda a automatizar cosas. Es decir, tú ya no tienes que ni mirar, la máquina lo va a hacer ella sola. Y luego lo más fascinante es la predicción, que eso es realmente otro mundo, ¿no? El poder entrenar a que algo te diga, mira, esto es lo que va a pasar en 3 meses. Como ya me has enseñado qué es lo que está pasando hasta ahora, ahora yo te voy a decir qué es lo que va a pasar en 3 meses. Y cuando te pones a calcular esto, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, y te das cuenta que tiene un 98% de infalibilidad, es cuando dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Esta es la inteligencia, ¿no? Pero es una herramienta. A mí ahora hay dijiste 4 cosas ahí, te faltó una. Sí, no? Me faltó, ¿qué era? Detección, optimización, predicción, automatización. ¿Cuál es la primera? Bueno, no importa. No me acuerdo. Ahora, una cosa muy importante, que sí. si haces predicción, puedes hacer prescripción. Es decir, puedes actuar antes de que ocurra una falla. Antes de que ocurra una falla, exacto. Entonces, a mí hay muchos casos de estudios que me ayudan a explicárselo a mis clientes, a los gobiernos, para que ellos entiendan. La Universidad de Colorado tenía un proyectito que salió de la nada, pero que fue muy interesante. Esta gente, los estudiantes y el departamento de computación, tomaron datos de satélite que venían de la parte del Medio Oriente que el ISIS, los terroristas islamistas, lo tenían controlado, ¿no? El ISIS se movió muy rápidamente por Medio Oriente. El norte de Irak y el este de Siria, sí. Exacto, y esa zona está llena de pozos de petróleo en acción. Claro, las imágenes de satélite mostraban los pozos de petróleo con las llamas que estaban activos, ¿no? Y se dieron cuenta que del 2014, que había 86.000 pozos en activo, se veían las llamaraditas desde el espacio, desde el Meteosat, al año siguiente había nada más 36.000. Y en el 2016 habían bajado a 15.000. Y ellos concluyeron, el ISIS no se está financiando con el dinero del petróleo, porque están dejándolo, se están financiando con la extorsión, porque si no, ¿de dónde sacan toda esta plata? Entonces, con todo ese estudio que hicieron y sus modelitos, los mandaron a la CIA en Langley y dijeron, miren, humildemente, desde el departamento de Boulder, Colorado, aquí están nuestras asunciones, basadas en los datos que hemos estado mirando. Entonces yo siempre digo que la inteligencia artificial te ayuda a ver lo que no sabes que existe. Ese famoso desconocidos, los unknown unknowns. Te ayuda a ver revelaciones. Yo trabajé en un proyecto en Brasil para Nespresso,
en donde Nespresso, con ese gran producto de las capsulitas, el rey de los márgenes, es el producto de consumidor que tiene mayor ganancia para su compañía del mundo, ¿no? Bueno, pues no estaban vendiendo como ellos suelen vender. Llevaban 10 años y no podían vender las ediciones limitadas y no entendían por qué. Y nos dieron el proyecto y estuvimos analizando qué es lo que decía la gente en las redes sociales brasileras de Nespresso, de las ediciones limitadas. ¿Qué pasa aquí, no? Y muy rápidamente vimos que decían, bueno, cosas muy negativas, no solo negativas, sino que además lo odiaban. Decían, esta empresa con sus ediciones limitadas, esto es un caos. Y al final llegamos a la conclusión, y lo pudimos probar, que era una cosa cultural. En el hemisferio norte tenemos esta estupidez mental de que pensamos que solo las cosas y las personas nos hacen felices a nosotros, ¿sí? Pero en Brasil ellos se consideran que cuando uno nace, uno ya es feliz. Con lo cual, si una empresa me va a vender a mí un producto y luego me lo limita, me hace que lo pruebe, que me guste, y luego no me lo vuelva a dar más, es una empresa diabólica, es una empresa odiosa. Y ahí era el problema. Entonces hicimos un análisis por NLP, lo presentamos y ese reporte fue a Ginebra y dijeron, en la vida nos pudimos imaginar que esta era la razón. Entonces, bueno, cambiaron la estrategia de marketing, en fin. Inventaron la edición ilimitada. La edición ilimitada. Esa es la solución. Exacto. Ahora con el ejemplo que dices de Colorado, interesante, como muchas veces de las cosas que son obvias después que las conoces, uno podría pensar que es natural que Isis no tenía tampoco la capacidad técnica para explotar tantos pozos, porque imagínate, 80.000 pozos significan, deben ser cientos de miles de personas que tienen que estar ahí sacando el petróleo. Necesitas más de una persona por pozo, así que claro, es inviable. Y necesitas también el conocimiento técnico, que es un tema que también es muy importante. Pero hay cosas, con la inteligencia artificial, si uno sabe lo que hace, si uno lo sabe usar bien, hay proyectos muy curiosos y también no necesita uno tantos datos. Yo trabajé en un proyecto en una granja en Irlanda, en una granja de vacas lecheras, y queríamos probar si podíamos ver qué vacas eran las que daban más leche, ¿no? Las más productivas, ¿no? Y yo decía, ¿qué algoritmo vamos a usar acá? Esto pensaba, ¿qué vamos a hacer? Y entonces observamos, pusimos cámaras por todo el campo a ver estas vacas, qué hacen todo el día, para dónde van. Y entonces nos dimos cuenta. También, muchos sí, sensores. Exacto. Ellas tenían sensores en su collarito para que la pudiéramos mapear para dónde van todo el día en los campos. Y luego teníamos cámaras en todos los campos donde ellas están, ¿no? Y los corrales y todo. Y de repente nos dimos cuenta que las vacas tienen amigas y están con ellas todos los días en el mismo sitio del campo con las mismas amigas. Y luego por la tarde tienen otras, pero siempre las mismas. Y entonces yo dije, vamos a usar un algoritmo de sociabilidad de Facebook. Quien tiene más amigos porque es amigo con el otro, o sea, este tipo de neural. Y con ese algoritmo demostramos que las vacas que más amigas tienen son las que dan más leche. Interesante. Entonces, hay veces que uno se mete a un proyecto, no hace falta tener súper datos, solo los datos que son importantes. ¿Y encontraron estas vacas autistas que habían que forzar a que tuvieran amigas? Bueno, hicimos cosas muy graciosas. Por ejemplo, había vacas que son siempre amigas, cuatro amigas. Entonces, una mañana, una de ellas no salía al campo, pero agarramos su collarito y lo poníamos en la verja donde ellas normalmente estaban, el collar de la amiga, pero ella no estaba ahí. Y las vacas, venga a oler, pero como diciendo, ¿dónde está Margarita? ¿Pero dónde está? Y venga a mirar. Y sabíamos que entonces ellas estaban esperando a esa amiga, que siempre son las cuatro juntas. Interesante. Sí. La red social de las vacas. La red social de las vacas, sí. De las vacas irlandesas. De las vacas irlandesas. Y ahora que tú acabas de hablar de los datos, nosotros con Ricardo siempre le decimos a la gente, no es una frase mía, una frase de Ricardo realmente, que no todo es Big Data.
Y hay algo que yo siempre digo también, que no todo es inteligencia artificial, es como todo este marketing desenfrenado. Estoy viendo tu sitio web y en tu presentación tú hablas mucho de la transformación digital. ¿No crees que hubo un tiempo hace finales del 2019, principios del 2020, en que también había como un gran hype o una gran entusiasmo por lo de la transformación digital y que ha ido quedando de lado respecto al tema de la inteligencia artificial, como que la moda de la transformación digital ya se fue? ¿Lo sientes así? Sí, bueno, lo que ha ocurrido... Pero lo digo por lo que uno va viendo en los papers, en lo que se está publicando en las noticias, porque el que ayer era experto en transformación digital, hoy día es experto en machine learning y ahí hay todo un mundo de venta de pomada, como decimos en Chile. Mira, Ricardo se acuerda también, en el año 2011, un capital riesgo muy famoso, Mark Anderson, que era emprendedor, era uno de los cofundadores de Netscape, ¿no? Sí. Él escribió un artículo para el Wall Street Journal, en este del 2011, y él dijo, el software se está comiendo el mundo. Y explicó que el digitalizarse era la nueva frontera para seguir siendo competitivo en cualquier industria. Y que si los CEOs, si los presidentes de las empresas no se daban cuenta de que tenían que hacer esto, en 10 años se quedaban atrás. 10 años son... Ahora. Entonces, en el 2018 ya ha habido un gran movimiento de empresas que empezaron a digitalizarse y empiezan a subir para arriba, y las otras que se han quedado atascadas con letargo y les ha venido todo encima. Por ejemplo, cuando yo entro a una empresa a ver qué me cuentan, bueno, sí, queremos utilizar inteligencia artificial, y digo, bueno, ¿cómo están sus datos? ¿Dónde los están guardando? Y los guardan todavía en data warehousing. Tú sabes que esa gente no ha estado al ritmo que había que estar, porque todavía están utilizando sistemas de legado. Entonces, en el 2010-20, con la pandemia, lo que ha ocurrido es que las empresas que ya estaban usando cloud computing, edge computing, data lakes, todo este tipo de cosas, han logrado ser más ágiles que las demás. Porque ahora es una carrera, hacer quién es más competitivo y quién sabe usar sus atributos, que son digitales ahora mismo, mejor que los demás. Y quién tiene unas ideas mejores de modelos de negocio. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y es cierto, lo de la típica gente que empieza machine learning. Yo, como vengo de la industria de por adentro, nunca he ido hablando de ese tipo de zarandajas. A mí me gusta más explicar qué se puede alcanzar con un sistema inteligente, cuál es el beneficio para la empresa, para la sociedad, para la gente. ¿Por qué vamos a hacer esto? Yo sí tengo una frase mágica que yo siempre digo, ¿es esto para el mayor beneficio de todos a los que afecta? Porque si no es, esto hay que mirarlo. Y es así. Y Ricardo, es su gran trabajo, ¿no? El trabajo de Ricardo. Ricardo, pero ves que Inma habla de sistemas inteligentes, lo que hace una gran diferencia al momento de explicar el asunto, porque si tú le dices a una persona, inteligencia artificial, tú y yo y todos, casi todos los que trabajamos en esto se imaginan al tiro la inteligencia artificial de Terminator o esa inteligencia artificial de las películas, pero si tú le dices a una persona un sistema inteligente, yo creo que es una aproximación un poco más, no sé si realista, pero por lo menos da una impresión de que es algo más científico, ¿no, Ricardo? Sí, no, y también Inma al comienzo, lo que me gustó, dijo que había muchos tipos de inteligencia, porque en realidad uno de los problemas que hay que pensar la inteligencia como solamente la inteligencia humana, cuando yo creo que las máquinas pueden ser inteligentes de otra manera. Claro. Es algo que vamos a ver en el futuro, pero siempre es una inteligencia que es relativa a la inteligencia que conocemos, y por supuesto yo creo que la inteligencia actual de estos algoritmos no es la misma de las personas, pero en algunas cosas los algoritmos son mucho mejores que nosotros. Por ejemplo, no se olvidan de nada, algo que tengo un problema permanente ya con los años. Segundo,
no necesitan alimentarse, bueno, solamente energía eléctrica, así que dependen de la energía eléctrica todavía, pero si están con paneles solares o algo así, como en el espacio, por ejemplo, todas las naves espaciales que enviamos se alimentan con paneles solares, es decir, mientras estén cerca del Sol, nunca van a perder la posibilidad de comunicarse. Y también pueden hacer cosas mucho más rápido que nosotros, es decir, muchos de estos algoritmos son de fuerza bruta. Buscar todas las posibilidades y encontrar la mejor. O sea, jugar ajedrez consigo mismo cientos de miles de veces en un día y por supuesto va a ser mejor que Kasparov o mejor que el mejor jugador de Go, que son los casos donde ya el computador ha logrado batir al ser humano. Así que sí, yo creo que tenemos que hablar más de qué tipo de inteligencia queremos, cómo la queremos, etc. Sí, además, cuando uno le explica a una persona lo tremendamente malo que son los ojos de los seres humanos, empiezas a entender por qué queremos que un sistema inteligente le entrenemos para que detecte un marcador de cáncer en tus análisis de sangre, no un ser humano. Tú quieres una máquina de precisión que diga, ahí hay medio milímetro que parece raro, porque tu doctor no lo va a ver. Yo me acuerdo que trabajé en un proyecto para Sony, cuando ellos sacaron las super cámaras de 4 HD, y ellos tienen unos estudios, unos laboratorios en los estudios de Pinewood, donde se han hecho las películas de Bond y el Harry Potter. Entonces fui a ver todos esos modelos de RGB, los coloritos, y entonces me dicen, una cosa muy curiosa, me dicen, sí, porque las cámaras, las paneles de LED y de QLED todavía no podemos sacar el color marrón. Y dije, ¿qué? Dice, sí, mira este RGB, el color marrón no está acá, está el púrpura, el magenta, el amarillo, pero marrón no está. Y entonces dije, bueno, entonces que cuando yo veo mi tele, que veo un programa de David Attenborough, el planeta, veo los arbolitos en África, dice, es que tu cerebro te está diciendo que es marrón, porque el cerebro sabe que en el mundo real es marrón, entonces lo rectifica y tú lo ves marrón, pero tú no lo ves con tus ojitos. Tu cabello no es marrón en realidad, el que estoy viendo ahora. No, exacto. Entonces, no, tu cerebro te dice, el cabello de Ima es marrón porque yo la he visto en persona, le hace una corrección. Nunca te he visto en persona, así que es una corrección virtual. Es una corrección virtual. Entonces, me acuerdo que cuando en Imperial hemos hecho proyectos de, por ejemplo, de medicina de precisión, de detectar tumores o de tumores en cráneo, de todo este tipo de imagen, detección por imagen. Tú quieres que una máquina detecte si te pasa algo, porque tu pobre doctor tiene ojitos humanos. Yo siempre digo, por eso los magos tienen trabajo, porque con unas cartitas te hacen así chun chun y te engañan. Los ojos se le engañan fácilmente. No quieres que un doctor humano te diga si tiene un cáncer, tú quieres que en un sistema mega inteligente con un super algoritmo que puede ver si ha cambiado medio milímetro, te diga si tienes o no. Entonces, ahí es donde la gente dice, claro, yo quiero la inteligencia artificial en medicina, por supuesto. Ese ejemplo es muy bueno, ese ejemplo es muy bueno porque de hecho también pueden ver de noche, pueden hacer ver otros espectros que no vemos, y ya que mencionaste a David Attenborough, no sé si viste el programa nuevo que tiene, se llama Colores. No. Porque me recordé inmediatamente por el Colores, porque ahora pueden, digamos, con la tecnología que hay ahora, pueden simular cómo ven otros animales. Y es increíble porque hay animales que ven ultravioleta, hay animales que ven infrarrojo, hay animales que ven no con 2 ojos, con muchos ojos, como los insectos, y algunos ven blanco y negro, por ejemplo, muestra cómo, por ejemplo, los colores de los animales están adaptados a los colores que otros animales no ven. Por ejemplo, algo increíble que te muestra que el tigre es naranjo, porque los ciervos no ven el naranjo, entonces se confunde con el verde. Entonces es increíble porque tú dices, pero ¿cómo no van a ver un tigre naranjo en el verde? Pero y ahí te muestran cómo ve el ciervo la imagen y tú dices, es cierto, no se ve el tigre porque la vista de los ciervos es distinta a la nuestra. Y entonces ahí uno entiende que esto tiene una diversidad mucho más grande y es algo que por ejemplo, la vista computacional puede hacer.
puede simular ver como otro animal o puede ver cosas que no ve ningún ser vivo en este momento. Sí, es un conjunto de todos los seres vivos. Respecto a lo de las máquinas, yo preferiría que una máquina me dijera que no tengo cáncer. ¿Eh? Por supuesto. Para las cosas claras. Y además, pero pasa lo siguiente, Ricardo. Si una pero máquina... Daniel, solo para que te gustaría que te dijera que no tienes cáncer, pero además que no se equivoque. No, por eso, mira, que está donde lo que te quería decir, porque si un doctor me dice que tengo cáncer, de seguro voy a corroborar con la máquina. Y si una máquina me dice que no tengo cáncer, también voy a ir a corroborar con el doctor. Es lo que hemos hablado siempre de esta inteligencia simbiótica de trabajar. La segunda opinión, ¿no? Quiere una segunda opinión. Claro. Los doctores, según lo estamos mirando, ellos se van a encargar de diseñar una terapia para que tú te cures. Porque ellos van a entender tu vida, cuál es la coyuntura de esta persona, vamos a ponerle qué es lo que tiene que hacer para recuperarse. Ahí es donde el doctor va a entrar, el ser humano, que entiende las cosas abstractas y tiene sensibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo... Hijos, familia y que tiene que Claro, y va a entender qué te va a ir mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que... Reconocimiento facial, ¿no? Que en el 2019... Google se salió, IBM se salió porque tienen muchos errores intentando hacer reconocimiento facial. En cambio, en veterinaria, la Universidad de Southampton, aquí en Inglaterra, hizo un programa para tomar imágenes de las caras de los corderos y detectar el dolor crónico por cambios milimétricos en sus caritas. Y me acuerdo que cuando me llegó ese proyecto, yo tenía que hablar en un congreso de veterinaria sobre inteligencia artificial y lo usé como caso estudio. Y es muy interesante porque los pobres veterinarios, cuando tú le llevas un gato, si alguien tiene gatos de las personas que nos están oyendo, los gatos tienen siempre la misma cara. Está contento, la misma cara. Está feliz, la misma cara. Está triste, la misma cara. Cuando lleva al médico no sabes qué le pasa a este animal. Pero lo mismo los animales, los corderos, las vacas. Pero esta gente sacó imágenes en donde se veían cambios imperceptibles y entonces hicieron el programa y ver si está asociado con niveles de dolor crónico. Entonces, ese tipo de ayuda, de repente de decir, Dios mío, podemos predecir qué le está pasando a este animal por este tipo de algoritmo, ¿no? Por este programa de entrenamiento. Esos son los grandes avances que nos están ayudando a hacer las cosas mejor, a solucionar los problemas que antes no podíamos solucionar. Y seguro que esos cambios imperceptibles que nosotros no vemos, los gatos sí los ven. Seguro, los gatos son los dioses. Ahora esto de la discusión de los médicos, me recordó un artículo que acabo de terminar de escribir en castellano, ya lo tenía publicado en inglés, pero para una revista que va a aparecer ahora, es que muchas veces nos dan a elegir entre si queremos, por ejemplo, un cirujano humano o este cirujano robótico que es mucho más preciso por el tema que tú estabas hablando. Esto lo preguntó Hinton, que es uno de los padres del aprendizaje profundo en febrero pasado, creo, o en marzo pasado, y la pregunta es una falacia porque en realidad lo que yo quiero es los dos juntos. ¿Por qué me van a escoger? A mí me gustaría tener este robot preciso, pero me gustaría también tener al doctor humano que si algo sale mal, seguramente va a poder generalizar mejor que lo que aprendió solo con nuestros datos que conoce el robot cirujano. Y esto tiene una paradoja ética, es que si queremos tener estos cirujanos fabulosos que son mejores que los humanos, necesitamos tener profesores que sean tan buenos como ellos. Y la única forma de tener profesores que sean tan buenos como ellos, yo ya lo dije en algún programa, es que practiquen. Necesitamos seres humanos que practiquen. Entonces, cuando tú llegues al hospital, vas a tener que hacer una especie de sorteo, es decir, mala suerte, usted le va a tocar este doctor humano que está practicando para ser Jedi de cirujanos robóticos porque tiene que practicar. Así que mala suerte le toca no le toca el mejor. Así que vamos a tener esa paradoja ética de que vamos a necesitar tener algunos pacientes que van a tener que ser operados por seres humanos. De todas maneras, esto que mencionas, que es sobre todo en cirugía cardíaca, antes cuando una persona tenía arritmia cardíaca, mucha gente moría porque la operación es tan complicada
que a no ser que tengas al famoso doctor cirujano de Sudáfrica, no me acuerdo Kaplan, quién era, en Kaplan, los años, el doctor exacto, Kaplan. el doctor Kaplan, que Estuvo en tenía un Chile, ¿ah? pulso, Chile. pues te morías, pero ahora con este robotito del IBM que hace ablaciones, es decir, una ablación es, si tú tienes una arritmia, es decir, el corazón va muy rápido pulsando, está descontrolado, entonces le hacen unos cortecitos chiquititos para que lo haga más paisadito, pero son tan pequeños, son milimétricos, con lo cual solo un robot de cirugía de precisión puede ir y hacer, y ya está hecho. Una mano está temblando. Entonces, lo que tú bien explicas, Ricardo, el gran cirujano puede estar a 1000 kilómetros de Santiago y a ti el robotito en Santiago te está operando, pero el señor está abajo el pico del Paine, ¿no? Entonces, sí. entonces ahí es donde ahora vemos, ¿está ayudando la medicina robotizada a salvar vidas? Sí, porque ahora hay muchas más personas que le pueden hacer la operación, porque si no, el doctor maravilloso no estaría todo el día operando, todo el mundo va a él, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo cuándo se puede robotizar algo, porque es medicina de precisión, de cortecitos milimétricos que un ser humano con sus manitas pues no lo puede lograr, ¿no? Con esa precisión. Muy bien. Compleja. Isma, estamos en el año 2021. Hace nosotros cuando éramos chicos leíamos Odisea en el espacio, vimos la película y este año era el futuro. ¿Te acuerdas, Ricardo, que este año era el futuro? Sí, 2021 fue el siguiente libro de Arthur Clarke, era sobre el 2021. Este era el futuro. La continuación, sí. Y el año que viene es un año de estos números raros, del 2022. ¿Cómo ve el futuro en el 2022? Suena raro, ¿ah? Que vamos a estar ya a un cuarto del primer siglo del segundo milenio. Terrible, ¿no? Yo encuentro que... Bueno, yo espero que... Sí, claro. Yo creo que el 2022 pues, tampoco va a ser muy diferente porque estamos todavía luchando contra una super pandemia, ¿no? Pero pienso que para el 2025, ahí es donde sí que vamos a ver el despegue de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ciudades más inteligentes, los primeros coches semiautónomos, los famosos smart homes, ¿no? El mundo del Internet de las cosas va a pegar un explotío y esos son miles y miles de más datos que van a estar disponibles para que hagamos algo con ellos, ¿no? Con lo cual la inteligencia artificial se va incluso a potenciar muchísimo más, ¿no? Y yo espero, tengo el sentir de que vamos a encaminarnos a una sociedad que va a intentar ser más justa, porque el mundo tecnológico cuando empezó era el oeste salvaje. Ahí no había ética, ahí era cada uno va por donde puede, porque el regulador, los gobiernos no tenían ni idea de las cosas que hacíamos nosotros. O sea, yo he hackeado sistemas para poder seguir con mi cosa que funcionara. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Porque los gobiernos y los reguladores sabían ni la mitad de las cosas que hacíamos. Pero ahora que ya se ve todo, y ahora que los gobiernos y toda la sociedad empieza a cuestionar, oye, ¿deberíamos continuar haciendo esta cosa así? Yo pienso que vamos a tener una sociedad mucho más alerta de qué es el bien, qué es el mal. Muchísimo más, porque se ha expuesto todo se ve ahora a la luz, se ha revelado. Y pienso que vamos hacia un mundo, una chispa mejor. Espero que tenga razón, Isma, pero hay un tema que lo que menciona del futuro, yo creo que es importante, y lo vamos a hacer como un ejemplo, el ejemplo mismo de la pandemia, es la fragilidad de realmente de los seres humanos. Por ejemplo, el otro día había un artículo que habían calculado cuánto era el peso de todos los virus COVID que están circulando. ¿Y alguien quiere decir un número? No sé, ¿toneladas? No sé. Muy pequeño, muy pequeño. Bueno, entre 100 gramos y 10 kilos. ¡Ay! Casi la averigüé, Eso es lo que tiene puesto de rodillas a la humanidad. A la humanidad entera. Menos de 10 kilos, menos de 10 kilos de virus. Y también estoy pensando que incluso este futuro posible, como estamos más bien tratando de
ser más eficiente en vez de a veces ser más resiliente. Por ejemplo, estos mismos días con la ola de calor que ha habido en Estados Unidos y en Canadá, récord de temperatura de todos los tiempos. Por ejemplo, mucha gente se queda sin energía eléctrica, y eso incluye todos los computadores, porque, por ejemplo, los cables no están diseñados para 50 grados, porque dijeron 50 grados en Canadá, eso nunca va a pasar. Y han tenido que cortar la energía eléctrica porque algunos cables se han derretido en parte, es decir, se ha derretido la cubierta, porque supongo que era un plástico que aguantaba hasta, no sé, 45 grados. Sí. Y dijeron, bueno, aquí lo que hay que hacer es menos 20 bajo cero, tiene que aguantar eso, y si aguanta 30 ya es más que suficiente. Pero esto está cambiando, entonces a veces, y esto ya ha ocurrido, por ejemplo, hay historias que no se conocen, pero por ejemplo, casi todo Auckland en Nueva Zelanda estuvo 2 meses sin electricidad por un problema mayor de la infraestructura eléctrica. Nueva York ha estado días sin electricidad también por problemas mayores de infraestructura eléctrica. Entonces la pregunta es, no estaremos construyendo un mundo muy eficiente, pero al mismo tiempo que es muy fácil de tirar abajo, sobre todo si uno piensa no solamente en cosas naturales, también uno piensa en terrorismo y otros temas. Sí, sí, porque además, bueno, Jeff Bezos lo ha dicho 1000 veces, está obsesionado con el problema energético del planeta, ¿no? Estamos encaminándonos a una sociedad que depende de todo lo digital, con lo cual la situación es cómo vamos a generar la suficiente energía que sostenga esta sociedad del 2050. Y él hizo un cálculo y dijo que aunque plantáramos campos solares por todos los terrenos y geografías del planeta, no serían suficientes para generar todo lo que se tiene que generar, con lo cual, pero pienso que eso es un reto, porque a mí lo que me gusta de la ciencia es que hay un reto horrible, como si fuera un monstruo, y nos rompemos la cabeza en encontrar soluciones de manera creativa. Los grandes inventores, los científicos, obviamente tienen herramientas a su disposición, pero es su creatividad en esa cabeza los que logran conseguir la solución. Por lo cual, pienso que encontraremos una manera de generar energía de otra manera que no tiene que ser ni fósiles, ni tampoco solar, porque fotovoltaico no es suficiente. Y vamos a empezar a reciclar energía de alguna manera para que siempre fluya, para que no se desperdicie. Y bueno, la innovación se produce cuando uno está, cuando uno más lo necesita. Es decir, si uno está cómodo en la hamaca con una piña colada, es difícil innovar, pero cuando uno realmente está bajo presión, por ejemplo, otro desafío es también de talento. Por ejemplo, leí ahí que la OMS estima que para el año 2035 van a faltar 13 millones de doctores. Ya estamos tarde, porque está 10 años para formar un doctor. Pero, Ricardo, están haciendo una asunción, ¿cómo se dice en castellano? Una suposición. Una suposición un poco errónea, porque ellos suponen que la gente va a seguir enfermando al ritmo del siglo XX y ahora. Cierto, y yo creo que vamos encaminando a una medicina de prevención y que habrá menos personas enfermas de los ritmos de ahora, pienso. Ahora, eso no le conviene a las farmacéuticas, así que ahí vamos a ver otra pelea. Pero Ricardo, al contrario, yo creo que les conviene a las farmacéuticas. Vieran la cantidad de vitaminas, suplementos que se están vendiendo hoy día en forma... Eso no lo hacen las farmacéuticas, esas son otras compañías. Algunas sí venden cartílago de alguna cosa para los viejitos que les duelen las rodillas como yo. Oye, Ricardo, respecto también a los paneles solares, tú sabes que aquí a la salida de Santiago, donde comienza el norte de Chile, han hecho varios campos de paneles solares, granjas muy, muy, muy grandes, y tienen serios problemas con la biodiversidad. Los pajaritos se mueren, ya no pasan por ahí. Las aspas de estos helio, bueno, estos remolinos, estos molinos nuevos, gigantes, los también. Eólicos. Producen muchos problemas ambientales también. Cambian la temperatura, el ritmo de las personas. Tú sabes que como generan campos magnéticos y tampoco son tan inocuos, en realidad no hay nada inocuo, pero y tenemos el otro problema, por ejemplo, lo mismo del Bitcoin. En China están prohibiendo que la gente mine Bitcoin porque en China hacen el Bitcoin con carbón. Bueno, porque además estaban ocupando casi toda la electricidad de Mongolia exterior, que ya es un problema para la gente. Claro.
Sí, sí, no, eso también, bueno, hablando del magnetismo, hay tantos, a ver, la tecnología ha cambiado tan rápido en tan poco tiempo. Por ejemplo, uno podría decir que solamente en los últimos 30 años hemos sido bombardeados por nuevos campos electromagnéticos que no conocíamos. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Espero que no signifique en cáncer en otros lugares en el futuro, el cerebro, por ejemplo. Pero yo creo que capaz que incluso hay estadísticas que dicen que hay cosas que han aumentado por el tema de no solamente campos electromagnéticos, sino elementos químicos que antes no conocíamos y que ahora comemos, etcétera. Siempre recuerdo que la evolución toma cientos de miles de años en los seres vivos. Y nosotros tenemos solamente, en el mejor caso, 6.000, 8.000 años de civilización. Ahí no ha evolucionado nada. Seguimos siendo las personas de hace 20.000, 30.000 años. Pero con un cambio brutal en todo. Claro. Oye, Ricardo, aprovechemos que está Isma en estos 10 minutos. Isma, ¿dónde tenemos que poner nuestros pesos si tuvierais que invertir en una compañía? Esos son libras esterlinas para ti. Sí, claro, sí. ¿dónde deberíais tú...? Bueno, espérate, Chile ha vendido últimamente, en la última semana hemos tenido 3 unicornios que han crecido mucho, que Notco, que es una compañía que dice que hace comida con inteligencia artificial, que tú vas a saber si es verdad o no, yo no lo sé. Nunca lo han mostrado, pero algún día lo veremos. Hay que invitarlos. Vamos a invitarlos para que nos muestren. Claro, está Corner Shop, que es una empresa que reparte comida en la última milla, más o menos. Y hace poco una fintech que se llama Fintual también está ganando mucho dinero con inversiones de todo el mundo. ¿Dónde tú crees para dónde va la innovación hoy día, la startup tecnológica? Bueno, ¿Qué estás viendo tú en ese mundo? No sé si las startups lo van a agarrar. Lo que sí te digo es que la infraestructura del futuro, la que se va a necesitar, es edge computing. El cloud ya está definido, pero el edge, es decir, el poder recoger datos ahí mismo, a pie del suelo, es lo que va a crear una innovación total. Recogerlos y procesarlos. Y procesarlos. Muy importante, sí. Y los sensores. Los sensores. Ahora mismo hay muchos aparatos que tienen sensores, recogen datos, te los dan. Hay más sensores que personas ya. Pero, exacto. Y no queremos que tenés que comprar sensores de China. Tiene que haber una compañía que haga sensores en Chile. ¿Para qué comprarlo de China? Vamos a ver. Las vacunas, ¿no? Es exacto. Como las vacunas también, que muchas personas tienen vacunas. Se va a necesitar muchos sensores. Oye, monta una compañía de sensores, te lo va a comprar todo el mundo, porque todo el mundo los va a poner por todas partes. ¿Y cómo hacemos para competir en el precio, Isma? Bueno, si te lo están comprando localmente, pues obviamente no te lo tienen que enviar de ningún sitio y tienes más. A mí siempre me gusta crear ecosistemas de alianzas, ¿no? Es más fácil que tú conozcas al dueño de la empresa de los sensores que está a 10 kilómetros de la tuya y para tú no decir, mira, me voy a tener que montar una persona en China, que no me engañen con el precio, que me den los sensores mejores, yo que sé qué me van a hacer. Eso, el gran problema de lidiar con China era que tienes que montar una infraestructura en China brutal, solo para que no te engañen y solo para que tú sepas lo que está pasando. En cambio, por ejemplo, Alemania es un país que tiende a crear mercados locales. Porque un alemán le compra a otro alemán y sabe llamarse, oye, tú qué tienes por ahí, tal y cual, y se confían más el uno en el otro. Y resulta mucho más factible montar una infraestructura donde los diferentes participantes contribuyen con sus frutos, son locales, y se queda toda la economía dentro del mismo país. Entonces, como el hacer sensores no es una gran innovación, sino es algo que se necesita, pues uno no tiene que tener patentes de esto, no, vamos a hacer sensores. ¿De qué los quiere usted? ¿De los del sonido? No, de los que me recogen la radiación, no, de los que van a meter bajo tierra. Hay negocio para todos, de verdad, ¿eh? De verdad. Dos cosas, lo bueno de los alemanes es que solo ellos hablan alemán, entonces tienen que comprarse entre ellos. No es solamente cierto, porque los austriacos y los suizos pueden espiar. Sí, pero y lo otro, ¿sabes tú que ayer estaba leyendo un último reportaje de la Wired,
donde cuenta que unos innovadores ya están usando las redes de fibra óptica que van en subsuelo, que están soterradas, y la están usando como sensor de movilidad en las ciudades. Hicieron y otra cosa para Chile, centros de datos abajo, en donde está la nieve, en la Patagonia, centros de datos. Debajo del segundo glaciar más grande fuera de la Antártida, ahí debajo. Ahí un súper negocio, porque todos los centros de datos de Facebook, de Apple, de Google, todos están en Escandinavia. Tú tienes que montarlos en países nórdicos donde tienen menos 28 grados, porque hay un recalentamiento. Entonces, Chile, país excelente para montar centros de datos ahí abajo. Hay que tener ahí sus cuantos milloncitos, ¿no? Bueno, pero los inversores van a donde hay que montarlo. Sí. Y esto es muy español, que hablan para abajo cuando se refieren al sur. Sí, porque estamos aquí arriba. No están arriba, es el sesgo del hemisferio norte. Por los mapas, pero bueno, abajo de Santiago, ¿no? No, al sur de Santiago, al sur. Al sur de Santiago. No le diga a ellos que están abajo, porque se enojan, viste que hay que dar vuelta al mapa. No. Oye, pero bueno, sobre eso les cuento que se acaba de lanzar un ambicioso proyecto para conectar Punta Arenas con la Patagonia, Punta Arenas con la Antártida con fibra óptica. Tú sabes que un amigo mío fue uno de los impulsores de la fibra óptica austral y que ahora ya tenemos fibra óptica que llega hasta Punta Arenas, que es la fibra óptica más austral del mundo, y ahora se está pensando en tirar una fibra óptica de Chile a la Antártida y ya tenemos un trazado para tirar fibra óptica de Chile a Isla de Pascua, Tahití, Australia y luego a China, probablemente, porque los chinos son los que están poniendo plata, así que... Pero se está avanzando en eso. Son 2 minutos, hoy no veo nada, son 3 minutos para que terminemos el programa. Ricardo, ¿qué tenemos en vista? No, yo creo que aquí Isma me dejó pensando en el tema de los sensores. Yo creo que eso es importante. Y pensando también en qué en Chile puede ser competitivo con respecto a otros países. Por ejemplo, el tema de la temperatura puede ser uno, pero yo creo que hay otros temas que pueden ser importantes. Así que yo creo que ahí tenemos que, los emprendedores potenciales que hay en Chile tienen que pensar en dónde podrían usar sensores que pueden también ayudar a un problema que después se pueda generalizar a otros países. Por ejemplo, yo creo que siempre hay que ver lo que se llama ahora ¿cómo lo llaman al sur? Tienen otro nombre que le han puesto, siempre le ponen estos nombres como políticos al hemisferio sur, tiene otro nombre ahora, pero yo creo que tenemos que tal vez en el hemisferio sur hacer lo que se llama AI for Good, inteligencia artificial para el bien, con lo que tú decías al principio, que siempre la primera pregunta es en qué la sociedad va a ganar, y tenemos que pensar en la sociedad y no en el individuo, porque yo creo que también eso es parte de la resiliencia. Estaba hablando antes, la resiliencia es el grupo, no una persona específica. Y eso yo creo que también es un tema que va a ser muy importante en el futuro, que tenemos que pensar más en el grupo. Yo creo que solamente vamos a pensar en el grupo cuando lleguen los extraterrestres y nos amenacen. Oye, no tengo que poner de acuerdo. Sí, es que no están ya acá, yo creo que ya están aquí, aquí estamos con cosas. Oye, Isma, y tú que trabajaste tanto en la contracultura, ¿no te parece contracultural hoy día este movimiento de gente joven que se está yendo a lugares donde no hay nada de conectividad, que no quiere vivir esa vida online, que estamos hiperconectados? ¿Es la contracultura hoy día es desconectarse? No, porque te acuerdas que esos eran como los hippies del verano del amor en San Francisco del año 66, ¿no? Y luego la juventud se radicalizó y dijo, no podemos ir a estar todo el día fumando y con las florecitas, hay que hacer algo, ¿no? Y eso fue la época de los 70 y John Lennon y el activismo, ¿no? Y lo estamos viendo, el activismo. Con lo cual, a mí lo que me gusta de esta generación es que tiene las cosas muy claras, quiere luchar por la verdad y son proactivos. Si hay que hacer algo, van, se echan a la calle, o sea, no son millennials de, ay, me lo van a resolver a mí. Los noto que quieren hacer cosas. Lo que hay que convencerles es que sean científicos, que sean personas de bien, que sean personas que quieran realmente trabajar para el bien de la sociedad, no para ganar mucho dinero, sino para lograr avanzar el progreso del ser humano.
y pienso que tenemos que trabajar muy duro, Ricardo y yo, en convencer a nuestros alumnos y a todo el mundo que podamos para que esta generación responda, ¿no? a la llamada. Sí, ahí está el chiste que dicen los padres que por qué no empiezan con su cuarto. Sí. Bueno, muchas gracias, Isma, por habernos acompañado. Ya cumplimos una hora y seguro que tienes que ir a dormir ya. Muchas gracias. Sí. Como siempre, muchas gracias a todos los que vieron. Hoy día este programa estuvo grabado porque Isma está en Londres y tuvimos que grabar. Allá ya es muy tarde, te liberamos, Isma, para que puedas descansar. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, estamos aquí en El Periodista, www.elperiodista.cl. La próxima semana a las 10 de la noche por nuestras redes sociales. Hoy estuvimos con Isma Martínez, que es asesora pionera digital y de inteligencia artificial para líderes empresariales y gobiernos sobre la transformación digital con ventaja competitiva y progreso social, es científica de computación y de inteligencia artificial. Muchas gracias, Isma, por estar con nosotros. Un placer, fue un deleite. Muchas gracias. Muchas gracias, Isma. Chao, Ricardo, que estés muy bien y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. Chao.